¿Quién es ella? La voz de Roman Volkov atravesó el aire húmedo de la noche como el frío clic de un arma al amartillarse. Se encontraba a 3 pasos de la pila de basura. Su abrigo negro de cachemira estaba empapado por la llovizna. Sus ojos grises, fríos como el acero, miraban fijamente el cuerpo acurrucado bajo una caja de cartón rota. Dmitri no respondió de inmediato. Llevaba 15 años trabajando para Roman, lo suficiente como para saber cuándo el silencio era la única respuesta segura. La mujer no se movía, su cuerpo estaba encogido sobre sí mismo, como si hubiera olvidado cómo enderezarse. Tenía las mejillas hundidas, los labios agrietados, secos y sangrando por las comisuras. Un moratón morado oscuro florecía bajo su ojo izquierdo. Su cabello, que en otro tiempo había estado peinado y cuidado, ahora colgaba en mechones grasientos y enmarañados sobre su rostro. Parpadeó ante la tenue luz de la farola, con los ojos muy abiertos pero vacíos, como si incluso reconocer una voz le exigiera demasiado esfuerzo. Roman dio un paso hacia ella. «Te he hecho una pregunta». Dmitri carraspeó. Serena Cole, la pupila de Victor Crane. Roman apretó la mandíbula. Victor Crane, el único hombre que había perdonado la vida a su padre. La deuda que Roman nunca había pagado. Se agachó lentamente. Serena. Ella se estremeció. Todo su cuerpo se tensó. El trauma se reflejaba en cada espasmo, en cada mirada por encima del hombro. Intentó levantarse, pero sus brazos temblaban violentamente, apenas capaces de soportar su propio peso. Y entonces, lentamente, en silencio, se levantó el dobladillo de la camisa. Roman inhaló bruscamente. Cicatrices, docenas de ellas. Quemaduras rojas y furiosas le marcaban el pecho. Leves marcas moradas se enroscaban como cuerdas alrededor de su abdomen. Cortes entrecruzados de una cuchilla, superficiales pero deliberados. Los moretones de sus brazos eran recientes. Debajo de ellos, heridas más antiguas curadas mal, ignoradas, olvidadas. No retrocedió. Apretó los puños a los lados, no por horror, sino por rabia. Detrás de él, la voz de Dmitri era baja. La observé durante 3 días antes de llamarte. Necesitaba estar seguro. Roman no dijo nada. Estaba mirando a esa chica de la que Victor Crane había hablado una vez con orgullo. La chica que tocaba el piano como un ángel, la chica que hacía pastel de limón todos los domingos y tarareaba viejas canciones de jazz en la cocina. Ahora era medio fantasma. Se quitó el abrigo y se acercó a ella. «Serena», repitió en voz más baja, «no estoy aquí para hacerte daño». Sus ojos se posaron en su rostro, inseguros. Su voz salió como un susurro entrecortado. «No me lleves de vuelta, me matarán». Los ojos de Roman se oscurecieron. «¿Quién es?». Ella tragó saliva con dificultad. Su garganta se movía con sequedad, como si incluso respirar le causara dolor. «Todos ellos». Roman no parpadeó. Le colocó el abrigo sobre los hombros, con cuidado de no asustarla. Este envolvía su frágil cuerpo. Ella miró sus manos, con suciedad bajo cada uña, y no dijo nada, pero no se apartó. Dmitri abrió la puerta del coche. «La clínica está lista. Entrada privada». Roman asintió con la cabeza y guió a Serena hacia el Mercedes negro como si estuviera hecha de cristal. Ella no habló en todo el trayecto. La ciudad pasaba ante sus ojos con kilómetros de luces de neón, escaparates cerrados y iglesias en ruinas. Su reflejo en la ventana parecía el de otra persona. Alguien destrozado. Roman tamborileaba con los dedos sobre la rodilla. Tenía el rostro impasible como una piedra. Su mente no estaba llena de culpa, sino de furia. ¿Qué le habían hecho? Viven, Marcus, Isabel y Víctor habían confiado en ellos, pero las cicatrices, los moretones, los ojos vacíos. Serena Cole había sido destrozada, golpeada, desechada, pero no olvidada. Si la historia de Serena te ha emocionado, dale al botón me gusta y deja un comentario. Dime desde dónde lo estás viendo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación.
El Mercedes negro se detuvo frente a un edificio desgastado por el tiempo en las afueras de Brooklyn. Sin letrero, sin luces de neón, solo una pesada puerta de hierro y dos hombres vestidos de negro haciendo guardia. Dimitri salió primero, les dijo unas palabras y entonces se abrió la puerta. Roman llevó a Serena al interior. Su cuerpo era tan ligero que casi no notaba su peso. Dentro había una clínica privada, impecable, moderna, todo lo contrario al exterior ruinoso del edificio. Aquí era donde la organización de Roman se ocupaba de los casos que exigían discreción. Sin registros, sin preguntas, solo resultados. La doctora Elena Marov ya estaba esperando, y su rostro no cambió en absoluto al ver el estado de Serena. Llevaba trabajando para Roman el tiempo suficiente como para que nada le sorprendiera. Roman tumbó a Serena en la camilla, dio un paso atrás y observó en silencio mientras la doctora comenzaba a examinarla. Serena no se resistió. Yacía allí con la mirada fija en el techo, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo hacía mucho tiempo. Lo que Roman no sabía, lo que nadie había presenciado, era lo que le había sucedido solo 12 horas antes. Esa tarde, Serena estaba frente a una tienda de conveniencia en un barrio de Harlem. No había comido en 3 días. Tenía el estómago retorcido por el dolor, pero estaba acostumbrada a esa sensación. Se acercó a una mujer de mediana edad que salía con una bolsa de comida, tratando de mantener la voz lo más firme posible. «Disculpe», dijo con voz ronca por la sed. «¿Podría darme unos dólares para comprar pan?» La mujer la miró de arriba abajo, con una mueca en el rostro como si acabara de oler algo repugnante. «Vete a otra parte», le espetó. «Adicta, no te quedes por aquí». Serena no era adicta, nunca había probado las drogas, pero hacía tiempo que había dejado de dar explicaciones. Nadie quería escucharla. Siguió caminando por las calles, que se oscurecían a medida que se ponía el sol. Preguntó a algunas personas más. Algunas la ignoraron, otras la insultaron. Un hombre en una camioneta verde le tiró media lata de cerveza y se rió a carcajadas cuando le dio en el hombro. La cerveza empapó la única capa de ropa que llevaba puesta. Cayó la noche. Serena encontró un rincón tranquilo en un callejón, se sentó y se abrazó las rodillas contra el pecho. Intentó cerrar los ojos, intentó descansar unos minutos, pero se oyeron pasos. Eran 3, jóvenes. Quizá aún no habían cumplido los 20. Se acercaron a ella riendo, con los ojos iluminados al verla. Uno de ellos le arrebató el bolso roto y maltrecho. Otro la empujó al suelo. Intentó defenderse, pero estaba demasiado débil, demasiado hambrienta, demasiado agotada. Un puñetazo en la cara, una patada en el estómago. Su cabeza se estrelló contra la pared de ladrillos que tenía detrás. Entonces, la oscuridad lo envolvió todo. Allí fue donde Dimitri la encontró. Llevaba 3 días vigilándola por orden de Roman, tras recibir un aviso confidencial sobre una mujer que llevaba un anillo de la familia Crane y deambulaba por las calles de Nueva York. Ahora, en la clínica, la doctora Marov terminó su examen. Salió al exterior, donde Roman la esperaba, con el rostro frío como el hielo, pero los ojos ardientes. «¿Cómo está?», preguntó. La doctora Marov miró sus notas, con voz tranquila. Sin embargo, cada palabra sonaba como una puñalada. Desnutrición grave, deshidratación, infección leve en varias heridas. Las costillas cuarta y quinta del lado derecho mostraban signos de fracturas antiguas, mal curadas, quemaduras de cigarrillos en los brazos y la espalda. Un corte en el abdomen, superficial pero deliberado, que dejaba una cicatriz permanente. Roman no dijo nada. Apretó la mano en un puño y se le marcaron las venas azules bajo la piel. La doctora Marov dudó. «Señor Bulov», dijo en voz baja, «estas lesiones se remontan a años atrás. No se trata de un accidente. Es un abuso sistemático». Roman apretó la mandíbula. Antes de que ella estuviera en la calle, ¿a quién pertenecía? A la familia de Victor Crane. El nombre golpeó a Roman como una bala en pleno pecho. Victor Crane, Urnhen, el único hombre que había perdonado la vida a su padre. Roman estaba sentado solo en su oficina, en la última planta del edificio que poseía en Manhattan. La habitación estaba sumida en la oscuridad,
iluminada solo por el resplandor de la ciudad que se filtraba a través de una enorme pared de cristal. No encendió la luz, no lo necesitaba. La oscuridad era donde sus pensamientos se agudizaban, donde todo se volvía claro. Frente a él, sobre un escritorio de roble negro, yacía la fotografía que Dimitri acababa de entregarle. Serena Cole, 10 años antes, de pie junto a Victor Crane en una fiesta de cumpleaños. Una chica de 17 años con un vestido blanco, sonriendo alegremente, con la mano de Victor descansando sobre su hombro. Los ojos del anciano rebosaban de orgullo. Roman estudió la foto y luego levantó la mirada hacia la ventana. La chica de la fotografía y la mujer que yacía en su clínica eran dos personas completamente diferentes. Una rebosaba vida. La otra estaba casi muerta. La puerta se abrió. Dimitri entró con una carpeta en la mano. No necesitaba que lo invitaran a pasar. Después de 15 años trabajando juntos, esas formalidades habían perdido todo su sentido. Tengo información preliminar sobre la familia Crane, dijo Dimitri, dejando la carpeta sobre el escritorio. Victor Crane, de 68 años, se retiró de toda actividad hace 5 años. Ahora vive recluido en una mansión a las afueras de Chicago. El hijo mayor es Marcus Crane, de 40 años, que gestiona la mayor parte de los activos de la familia. Su esposa es Vivian Ashford, de 38 años, hija de una poderosa familia de abogados. La hija de Victor es Isabel Crane, de 34 años, que vive en la finca principal con su familia. Roman escuchaba, pero su mente se remontó 20 años atrás. Tenía 16 años. Su padre, Alexei Bulov, era un empresario inmigrante ruso que intentaba labrarse una vida en Nueva York, pero había cruzado por accidente el territorio de Victor Crane en una época en la que Crane era uno de los jefes mafiosos más poderosos del noreste. Una noche de invierno llegaron. 4 coches negros aparcaron delante de la casa. Hombres con abrigos largos salieron de ellos, con pistolas ocultas bajo la ropa. Roman lo recordaba con dolorosa claridad. La sensación de la mano de su madre apretándole con fuerza el hombro. Los dos de pie en un rincón del salón, temblando. Su padre arrodillado en el suelo, con las manos atadas y la cara magullada y amoratada por la paliza. Victor Crane entró, alto e imponente, con ojos afilados como cuchillas. Miró al padre de Roman y luego dirigió la mirada a Roman y a su madre. El silencio se prolongó. Entonces Victor habló, con voz baja y fría. Yo no mato a personas inocentes. No sabías lo que hacías cuando te metiste en mi territorio. Lo acepto. Hizo una señal a sus hombres para que desataran al padre de Roman. Pero recuerda esto, continuó Victor, mirando directamente a los ojos del padre de Roman. Esto es una deuda. Algún día tu hijo la pagará. Luego se marcharon. Ni un solo disparo, ni una sola gota de sangre. Solo una deuda que pesaba sobre la familia Bulov como una espada suspendida en el aire. El padre de Roman murió de una enfermedad cardíaca 10 años después, sin haber tenido la oportunidad de saldarla. Pero Roman lo recordaba. Recordaba cada detalle. Los ojos de Victor Crane aquella noche, el sonido de su voz y la promesa que dejó atrás. Ahora, 20 años después, la hija adoptiva de Victor Crane yacía en la clínica de Roman, con el cuerpo marcado por cicatrices y el espíritu destrozado. Alguien de la propia familia Crane le había hecho eso. Roman se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad de noche. Millones de luces parpadeaban abajo, pero él no veía nada excepto la imagen de las cicatrices de Serena. Sacó su teléfono y marcó un número. Cuando le respondieron, habló brevemente. Reúne a todos. 30 minutos. La tienda de vinos. Luego colgó y se volvió hacia Dimitri. Quiero saberlo todo sobre la familia Crane. Finanzas, propiedades inmobiliarias, conexiones, rutinas diarias. ¿Quién viene? ¿Quién va? ¿Quién se reúne con quién? Síganlos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No se pierda ni un solo detalle. Dimitri asintió. Luego preguntó en voz baja. ¿Cuál es el plan, jefe? Roman se apartó de la ventana, con los ojos oscurecidos como el cielo antes de una tormenta.
Victor Crane salvó la vida de mi padre. Nunca le pagué esa deuda. Hizo una pausa y apretó con fuerza la mandíbula. Ahora su hija se está muriendo en mi clínica. Alguien le ha hecho esto y, sean quienes sean, sus ojos eran fríos como el hielo. Acaban de convertirse en mis enemigos. Pasaron 3 días. Serena yacía inmóvil en la cama del hospital, alimentada con líquidos y un tubo, atendida por extraños cuyos nombres desconocía. Se sumió en un sueño febril y profundo, a veces susurrando nombres que nadie entendía, a veces llorando sin despertarse. Luego, en la mañana del cuarto día, abrió los ojos. La luz blanca y brillante la hizo entrecerrarlos. El olor a desinfectante invadió su nariz. El pitido constante de las máquinas le golpeaba los oídos. Serena no sabía dónde estaba. Solo sabía una cosa: tenía que huir. Su corazón latía sin ritmo. Su respiración era rápida y entrecortada. Intentó sentarse, pero su cuerpo no le obedecía. Débil, como si le hubieran vaciado los huesos. Rodó hasta el borde de la cama. Sus pies tocaron el suelo frío. Intentó ponerse de pie, pero sus rodillas se doblaron. Cayó, tirando de la vía intravenosa, y la botella de suero se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo. La puerta se abrió de golpe. Una mujer con una bata blanca entró apresurada, con preocupación en su rostro. Dijo algo en inglés, con voz suave, tratando de tranquilizarla. Pero Serena no la oyó. Solo vio la mano de la mujer extendiéndose hacia ella. Y Serena gritó: «¡No me toque!». Su voz se volvió aguda y aterrada, como la de un animal acorralado sin ningún lugar a donde ir. Se acurrucó sobre sí misma. Con la espalda pegada a la pared, ambas manos sobre la cabeza y todo el cuerpo temblando. «¡No me toque! ¡No me toque! ¡No!». La enfermera se detuvo y retrocedió, levantando las manos como en señal de rendición. Giró la cabeza hacia la puerta, como si esperara a alguien, y entonces Serena lo vio. Un hombre estaba de pie en la puerta, alto, de hombros anchos, vestido con un traje negro sin corbata. Tenía el pelo castaño oscuro, ligeramente ondulado, y los ojos grises, del color del cielo antes de una tormenta. Su rostro era frío, rígido, como tallado en piedra. Sin embargo, no había amenaza en su mirada, solo atención. Esperando, no entró. No dio otro paso. Simplemente se quedó allí, observándola desde una distancia segura, como si entendiera que cualquier movimiento repentino podría destrozar lo que quedaba de ella. La enfermera salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Solo quedaron 2 personas. El silencio se prolongó. Serena lo miró fijamente, con el pecho agitado y los ojos aún desorbitados. «¿Quién eres?», preguntó con voz áspera. «¿Qué quieres de mí?». «Me llamo Roman Bulov», respondió él con voz tranquila, baja y uniforme. «Te encontré hace 3 noches, moribunda, en un callejón». Serena tragó saliva. «No tengo dinero, no tengo nada, no quiero tu dinero. Quiero la verdad». «La verdad». Serena se rió, un sonido amargo y vacío. «¿La verdad sobre qué? ¿Sobre lo que te pasó? ¿Sobre las cicatrices de tu cuerpo? ¿Sobre por qué la hija adoptiva de Victor Crane está medio muerta en la basura?». Al oír ese nombre, Serena se puso rígida, abrió mucho los ojos, con una mezcla de miedo y confusión. «Conoces a mi padre. Le debo una deuda», dijo Roman, «de hace mucho tiempo, y nunca olvido lo que debo». Serena no dijo nada, se encogió aún más, como si intentara hacerse invisible. No confiaba en él, no confiaba en nadie. Cada vez que confiaba en alguien, la traicionaban, la golpeaban, la echaban. Roman la observó durante un largo rato. Luego, lentamente, sacó una vieja fotografía del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre la mesita junto a la cama. No se la entregó, no la obligó a mirarla. Solo dijo eso y luego dio un paso atrás. Serena miró la fotografía. Sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón con fuerza. En la foto aparecía una niña de unos 12 años con un vestido de flores sentada junto a un piano. Victor Crane estaba de pie junto a ella, con la mano en su hombro y sonriendo. La luz del sol de la tarde se colaba por la ventana,
bañándolos a ambos con un tono dorado. Era ella, 15 años antes, en la casa que una vez había llamado su hogar. A Serena se le cortó la respiración. Se le nublaron los ojos con las lágrimas. ¿De dónde has sacado esto?, susurró con voz temblorosa. Victor Crane solía hablar de ti, respondió Roman. La chica que tocaba el piano como un ángel, la chica que horneaba pasteles de limón todos los domingos y cantaba viejas canciones de jazz en la cocina. Estaba muy orgulloso de ti. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Serena. No se molestó en secárselas. Esa chica está muerta, dijo con voz quebrada. Roman se acercó. Solo un paso. Entonces dime quién la mató. Serena levantó la cabeza y lo miró a los ojos, grises, fríos y firmes, pero sin juzgarla, sin compadecerse, solo esperando, pacientes. Había guardado silencio durante tantos años. Había tragado sus lágrimas, apretado los dientes, aguantado, sin decir nada porque nadie quería escucharla. Pero este hombre quería escucharla. Y por primera vez en años, Serena comenzó a contar su historia. Serena estaba sentada en la cama del hospital, con la espalda apoyada en las almohadas y las delgadas manos entrelazadas en el regazo. Roman estaba sentado en una silla a unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para escucharla, lo suficientemente lejos como para que ella no se sintiera amenazada. Dimitri estaba de pie en un rincón de la habitación, en silencio, tomando notas en un pequeño cuaderno. A última hora de la tarde, la luz del sol se colaba a través de una cortina transparente, proyectando tenues rayos de luz sobre el suelo. Serena respiró hondo y comenzó a hablar. 15 años antes, ella tenía 12 años y vivía en el orfanato St. Mary's, en las afueras de Chicago. No recordaba los rostros de sus padres biológicos, solo que la habían dejado a las puertas de una iglesia cuando solo tenía unos meses. Creció entre frías paredes, junto a docenas de otros niños que habían sido abandonados como ella. Aprendió a ser invisible, a no llamar la atención, a no esperar nada. Entonces, un día, llegaron Victor y Catherine Crane. Catherine fue la primera mujer que la miró como si fuera un ser humano, no un número en un expediente. Tenía el pelo castaño ondulado, cálidos ojos color ámbar y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Se sentó junto a Serena y le preguntó si le gustaba la música. Serena asintió tímidamente. Catherine le tomó la mano y le dijo que en su casa tenían un piano y que le enseñaría a tocar si quería. Una semana más tarde, Serena salió del orfanato, sentada en el lujoso coche de la familia Crane, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo y la esperanza. Su casa era más grande de lo que jamás había imaginado. Una mansión de 3 pisos con un amplio jardín y una fuente en el patio delantero. Pero lo que más la impresionó fue el piano del salón. Negro y reluciente, majestuoso, tan hermoso que no se atrevía a tocarlo. Catherine le enseñó una nota a la vez. Era paciente, amable. Nunca regañaba a Serena cuando tocaba mal. Le enseñó a cocinar, le enseñó a hacer pastel de limón con una receta familiar. Le enseñó que todos los domingos eran días familiares, en los que todos se sentaban juntos, comían pastel, tomaban té y hablaban de la semana que había pasado. Víctor era diferente. Era estricto, callado, con el rostro siempre frío como el hielo, pero la protegía a su manera. Una vez, cuando Serena tenía 14 años, un chico del barrio se burló de ella, la llamó huérfana recogida. Víctor se enteró. No dijo nada, solo miró al chico con una frialdad tal que éste nunca más se atrevió a acercarse a la casa de la grúa. Esa noche, Víctor llamó a Serena a su estudio. Le dijo con voz baja y firme: «Eres mi hija. Si alguien te pone la mano encima, le cortaré las manos», dijo Víctor. Serena lloró. Por primera vez en su vida, sintió que pertenecían a algún lugar. Pero no todos en la familia la acogieron con los brazos abiertos. Marcus, el hijo biológico de Victor, casi 15 años mayor que ella, siempre la miraba con desprecio. Isabel, la hija de Victor, no era abiertamente hostil, pero tampoco era amigable. Trataban a Serena como si fuera un adorno que Catherine había traído a casa,
algo que se tiraría a la basura cuando pasara la novedad. Entonces Marcus se casó con Vivian Ashford. Desde el primer encuentro, Serena pudo sentir el peligro que desprendía esa mujer. Vivian era hermosa, refinada, nacida en una poderosa familia de abogados, pero sus ojos eran fríos como los de una serpiente y, cuando miraba a Serena, estaban llenos de desdén. Vivian no ocultaba su odio. Una vez, cuando estaban solas en la cocina, Vivian se inclinó hacia Serena y le susurró: «No eres más que una sirvienta renombrada como hija adoptiva. No finjas que perteneces a este lugar». Catherine protegía a Serena. Era un escudo entre Serena y la hostilidad de los demás, pero 3 años antes le diagnosticaron un cáncer en fase terminal. 6 meses después, murió. Serena aún recordaba la última noche junto a la cama de Catherine. Catherine sostenía la mano de Victor, con voz débil pero urgente. «Protege a la niña. No dejes que le hagan daño», prometió Victor. Pero después de que Catherine falleciera, él se derrumbó. Se encerró en su habitación, no veía a nadie, no hablaba con nadie. Se alejó de todo, incluso de proteger a Serena, y Vivian aprovechó la oportunidad. Serena se detuvo, con la voz entrecortada, bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos delgados temblando. Roman la observaba, con el rostro impasible, pero los ojos oscurecidos. Después de la muerte de Catherine, preguntó en voz baja: «¿Qué pasó?». Serena levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, pero sin lágrimas. Ya había llorado demasiado. Ahora solo sentía vacío. Después de la muerte de Catherine, dijo: «Me trasladaron al sótano». Viven dijo: «Ya no merezco vivir arriba». Hizo una pausa y respiró con dificultad. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Roman se inclinó hacia adelante, con sus ojos grises agudos y fríos. «Cuéntame todo». El sótano era frío y oscuro. Solo había una débil bombilla en el techo, una cama de hierro con un colchón fino y un cubo en la esquina. Eso fue todo lo que Serena tuvo durante los 2 años siguientes. Vivian no perdió el tiempo. La primera noche, Serena fue trasladada. Esa mujer bajó al sótano y se paró frente a ella con una sonrisa fría como el hielo. «A partir de ahora», dijo Vivian, «aprenderás cuál es tu verdadero lugar en esta casa. Catherine está muerta. Ya nadie te protege». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Serena se despertaba a las 5 de la mañana y limpiaba toda la casa antes de que los demás se levantaran. Cocinaba, lavaba, planchaba, hacía todo lo que solían hacer los sirvientes, pero no le pagaban, no le permitían descansar, no le permitían comer en la mesa familiar. Vivian le daba de comer las sobras, a veces solo unos trozos de pan duro y agua. Había días en los que no le daba nada porque Vivian decía que su trabajo no era lo suficientemente bueno. Pero el hambre no era lo peor. Vivian la golpeaba. No siempre. Solo cuando nadie podía verla. Solo cuando Serena cometía un error, por pequeño que fuera. Una mancha en un vaso, un pliegue en un mantel, una respuesta retrasada medio segundo. Vivian utilizaba sus manos, una percha, cualquier cosa que tuviera a su alcance. Golpeaba donde la ropa pudiera ocultarlo. La espalda, el estómago, los muslos, para que nadie viera el daño. Serena recordaba una noche en la que estaba lavando los platos y rompió accidentalmente una copa de cristal. Viven oyó el ruido, entró en la cocina y se puso pálida de rabia. No dijo ni una palabra, solo se quitó el cigarrillo a medio fumar de los labios, se acercó a Serena y se lo clavó directamente en el brazo. Serena se mordió hasta sangrar para no gritar. Sabía que si gritaba, Vivian haría algo peor. Se quedó allí, con lágrimas corriéndole por las mejillas, respirando el hedor de la carne quemada, mientras Vivian sonreía satisfecha. «La próxima vez, ten más cuidado», dijo Vivian, y luego se marchó. Marcus lo sabía, Serena estaba segura de que lo sabía. A veces veía los moretones en sus muñecas mientras ella recogía la mesa, pero no decía nada. Apartaba la cara, fingiendo no ver nada. Y cuando estaba borracho, lo que ocurría cada vez con más frecuencia, también la golpeaba. Sin motivo alguno, solo porque estaba enfadado con la vida, con su padre, con cualquier cosa.
y Serena era el lugar más fácil donde descargar su ira. Isabel no usaba las manos, solo humillaba a Serena, le lanzaba objetos cuando estaba descontenta, la obligaba a trabajar desde la mañana hasta la noche como una esclava. Llamaba a Serena gorrona, basura, algo que nunca debería haber nacido. Una vez, cuando Serena arrugó accidentalmente el vestido favorito de Isabel mientras lo planchaba, Isabel la tiró al suelo de una bofetada y luego la obligó a arrodillarse y suplicar perdón durante 2 horas. Para sobrevivir, Serena llevaba un diario. Encontró un viejo cuaderno en una pila de cosas desechadas y un bolígrafo al que casi no le quedaba tinta. Todas las noches, cuando todos dormían, escribía. Escribía sobre lo que había sucedido durante el día. Escribía cartas a Catherine diciéndole cuánto la extrañaba, cómo deseaba que siguiera viva. Escribía cartas a sí misma, recordándose que aún existía, que no era la basura que decían que era. Era la única forma de mantener la cordura. Se lo contó a Roman, en voz baja, escribiendo cartas a mí misma, a Catherine, a cualquiera que pudiera escucharme. Escondía el diario debajo de una tabla suelta del suelo del sótano, donde nadie pensaría en buscar. Roman preguntó en voz baja, ¿y Víctor no sabía nada? Serena negó con la cabeza y se rió con amargura. Víctor vivía en una finca de vacaciones, a más de 1 hora en coche. Solo venía de visita una vez cada varios meses. Y cada vez que venía, Vivian lo sabía con antelación. Ocultaban a Serena o si no podían, le cubrían las heridas con maquillaje, le hacían llevar ropa de manga larga y le advertían de que, si decía algo, las consecuencias serían terribles. Hubo una vez que Serena intentó contárselo a Victor. Él vino a visitarlos en Navidad y ella pensó que era la única oportunidad que tendría. Esperó hasta que él se quedó solo en su estudio y entonces entró, dispuesta a contárselo todo. Pero Vivian la estaba observando. Apareció justo detrás de Serena, sonrió a Victor y dijo que Serena solo quería desearle una feliz Navidad. Luego se llevó a Serena. Esa noche, Vivian golpeó a Serena hasta que se desmayó. Le dijo, si vuelves a abrir la boca, me aseguraré de que desaparezcas para siempre y nadie encuentre tu cuerpo. Y yo la creí, dijo Serena, mirando a Roman con ojos vacíos. Sabía que podía hacerlo. Roman apretó el puño sobre el brazo de la silla y las venas azules se le marcaron bajo la piel. ¿Por qué no huiste? Serena se rió, amarga, con voz hueca. ¿Huir a dónde? No tenía dinero ni documentos. Vivian se quedó con todo. Mi pasaporte, mi identificación, mi certificado de nacimiento. Se aseguró de que no pudiera existir sin ellos. Serena levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Roman. Llevaba mucho tiempo en prisión. El sótano era solo la celda. 6 meses antes, Vivian decidió que era hora de poner fin al juego. Había atormentado a Serena durante 2 años, pero ya no era suficiente. Quería echar a Serena de esa casa para siempre y necesitaba una excusa perfecta para hacerlo sin que nadie sospechara. Encontró esa excusa en la caja fuerte de Victor, el juego de joyas de diamantes de Catherine, un collar, un par de pendientes y una pulsera con un valor total de casi $2 millones. Era el regalo de boda que Victor le había hecho a su esposa. Y después de la muerte de Catherine, se guardó como un recuerdo sagrado. Vivian sabía el código de la caja fuerte porque Marcus lo había revelado accidentalmente cuando estaba borracho. Una noche, cuando toda la casa dormía, sacó el juego de joyas, lo envolvió en un pañuelo de seda y bajó al sótano. Serena dormía, agotada tras un día de trabajo. Vivian colocó el pañuelo debajo de la cama de Serena, donde sería fácil de encontrar, pero parecería que lo había escondido. Luego esperó. Una semana más tarde, Víctor vino de visita. Era la ocasión perfecta. Vivian esperó hasta la cena, cuando toda la familia se sentó alrededor de la mesa, y entonces comenzó su actuación. Fingió estar preocupada, dijo que últimamente habían desaparecido algunos objetos de la casa, que no quería sospechar de nadie, pero que no podía evitar darse cuenta. Víctor frunció el ceño y preguntó qué se había llevado. Vivian dudó y dijo que no se atrevía a decirlo porque temía hacerle daño. Marcus se quedó quieto, sin decir nada,
pero bajó la mirada hacia su plato, evitando la mirada de todos. Isabel parecía curiosa e inclinó la cabeza mientras esperaba. Victor exigió a Vivian que hablara con claridad. Ella respiró hondo y dijo que el juego de joyas de Catherine había desaparecido de la caja fuerte. Victor palideció. Se levantó y se apresuró a ir a su estudio. Abrió la caja fuerte y estaba vacía. Cuando regresó al comedor, tenía los ojos rojos de rabia y dolor. Era el recuerdo de mi esposa. Rugió. ¿Quién hizo esto? Vivian dio un paso adelante, puso su mano sobre el hombro de Victor. Su voz era suave pero cargada de insinuaciones. Creo que sé quién fue, pero no quiero creerlo. Intenté ignorarlo. Intenté darle una oportunidad. ¿Ella? Preguntó Victor, entrecerrando los ojos. Vivian giró la cabeza hacia la escalera que conducía al sótano. Victor lo entendió. Bajó con Vivian detrás de él. Marcus e Isabel se quedaron en la escalera, observando como el público de una obra que ya se había representado. Serena estaba de rodillas fregando el suelo cuando se abrió la puerta del sótano. Levantó la vista y vio a Victor allí de pie, con el rostro frío como el hielo. Detrás de él estaba Vivian, con sus ojos de serpiente brillando. Serena supo que algo terrible estaba a punto de suceder. Victor no dijo ni una palabra. Caminó hacia la cama de Serena, se agachó y buscó. Su mano tocó el pañuelo de seda. Lo sacó, lo abrió y las joyas de diamantes brillaron bajo la débil luz amarilla. El rostro de Victor se descompuso. Serena, dijo con voz ronca. ¿Qué es esto? El corazón de Serena se sintió como si alguien lo hubiera apretado hasta cerrarlo. Yo no lo tomé. Papá, por favor, nunca haría eso. Se arrastró hasta los pies de Victor, con lágrimas en los ojos. Vivian dio un paso adelante, también con los ojos rojos y lágrimas rodando por sus mejillas. Las lágrimas falsas que había practicado frente al espejo cientos de veces. Intenté protegerla. Victor, de verdad que lo intenté, pero lleva meses robando. No quería creerlo. Serena gritó. «¡Está mintiendo! Ella lo puso aquí. Yo no he cogido nada». Pero Victor no la miró. Se quedó allí de pie, sosteniendo el brazalete de diamantes, el que su esposa había llevado el día de su boda, el que pensaba que conservaría para siempre. Y lo encontraron debajo de la cama de la hija adoptiva a la que había acogido durante 15 años. «Te lo di todo», dijo Victor, con voz fría como el hielo. «Y así es como le pagas a mi familia». «Papá», sollozó Serena, «por favor, créeme». Pero Victor se dio la vuelta. No volvió a mirarla. Subió las escaleras, con la espalda encorvada bajo el peso de la traición que creía real. En ese momento apareció otro hombre, Nathaniel Ashford, hermano de Vivian, un abogado muy conocido entre la élite. Entró con el rostro impasible, llevando un maletín de cuero. «He preparado los documentos», dijo. «El robo de bienes por valor de más de $1 millón es un delito grave. Podría ir a la cárcel de 10 a 20 años». Serena temblaba. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera apoyarla. Marcus estaba de pie en las escaleras, evitando mirarla a los ojos. Isabel cruzó los brazos sobre el pecho, sonriendo con satisfacción. Nadie la ayudaría. Entonces Vivian habló, con voz llena de falsa compasión. «Victor», dijo, «quizás no deberíamos darle más importancia de la que tiene. No vale la pena traer un escándalo a la familia. Déjala ir». Victor se quedó quieto durante un largo momento. Luego asintió, agotado. «Echadla. No quiero volver a ver su cara». Una hora más tarde, Serena estaba en la puerta principal con una pequeña maleta con algunas prendas viejas dentro. Vivian le entregó $500 y sonrió. «Considéralo dinero de despedida. No vuelvas». La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Llovía a cántaros. Serena se quedó en la entrada, agarrando su maleta, mirando hacia la casa que había sido su familia durante 15 años. En una ventana del segundo piso, Vivian estaba allí, mirándola, con una brillante sonrisa en los labios. Y Serena lo entendió. Ese había sido el plan desde el principio. Todo había sido calculado por Vivian. Había esperado esta oportunidad durante 2 años y por fin había ganado. $500.
Eso era todo lo que Serena tenía cuando salió por la puerta de la finca Crane aquella noche lluviosa. Caminó hasta la parada de autobús más cercana, esperó 2 horas sentada en el frío y luego subió al primer autobús que iba a la ciudad. Encontró un motel barato en las afueras de Chicago, de esos en los que se paga por noche y nadie te pide documentos. La habitación era diminuta, estaba sucia y apestaba a humedad y cigarrillos viejos, pero al menos tenía una cama y una puerta que se podía cerrar con llave. Pensó que se quedaría allí unos días, encontraría un trabajo, alquilaría un pequeño apartamento y empezaría una nueva vida. Se equivocó. Nadie contrata a una persona sin identificación. Serena fue a un restaurante tras otro, a una tienda tras otra, a una cafetería tras otra, suplicando que le dieran cualquier trabajo, fregar platos, limpiar suelos, cualquier cosa. Pero la respuesta era siempre la misma. ¿Tienes identificación? ¿Tienes número de la seguridad social? ¿Tienes permiso de trabajo? No tenía nada. Viven se lo había quedado todo. Pasaporte, documento de identidad, certificado de nacimiento. Todo lo que demostraba que existía en este mundo estaba en manos de esa mujer. Serena no podía abrir una cuenta bancaria, no podía alquilar un piso oficialmente, no podía hacer nada de lo que hacía un ciudadano normal. Era como un fantasma, viva pero sin reconocimiento. El dinero se agotaba. $30 por noche en el motel, $10 al día para comer, y comía muy poco. Al cabo de 2 semanas, los $500 se habían acabado. Empezó a vender lo que tenía, su único abrigo, $20. Sus zapatos, todavía en buen estado, $15. El pequeño reloj que Catherine le había regalado cuando tenía 16 años, $50. Cada vez que vendía algo, sentía como si le arrancaran una parte de sí misma. Pero no tenía otra opción. Al final solo le quedaba una cosa, el anillo de Catherine, un sencillo anillo de plata con una pequeña piedra azul. No valía mucho dinero, pero Catherine lo había llevado toda su vida y se lo había dejado a Serena antes de morir. Serena lo había mantenido escondido en el bolsillo de su abrigo durante los 2 años que estuvo encerrada en el sótano, sin que nadie lo supiera. Y ahora, incluso muriéndose de hambre hasta el punto de marearse, incluso con tanto frío que no sentía los dedos de los pies, no lo vendería. «Prefiero morir de hambre antes que venderlo», le dijo Serena a Roman con voz ronca. «Es la única prueba que tengo de que tuve una madre». Se marchó de Chicago al cabo de un mes, sin ningún motivo concreto, solo porque no podía quedarse en la ciudad donde vivía la familia Crane. Se subió a un autobús de larga distancia, gastó sus últimos billetes y se dirigió al este, a Cleveland, Pittsburgh, Filadelfia. Todas las ciudades eran iguales. Las miradas de desprecio, las puertas que se cerraban de golpe, las noches que pasaba en un banco del parque hasta que los guardias de seguridad la echaban. Al final, llegó a Nueva York, la ciudad de los sueños. Pero para ella solo era un enorme laberinto de callejones oscuros y rostros indiferentes. Dormía donde podía, debajo de puentes, en esquinas de callejones, frente a edificios abandonados. Mendigaba comida, a veces le daban unos pocos dólares, a veces le escupían. La golpeaban, la robaban, la echaban como a un perro callejero. Una vez encontró un trozo grande de cartón y pensó que podría usarlo como lugar para acostarse por la noche. Un grupo de personas sin hogar se acercó, se lo quitó y la empujó a una cuneta. Se quedó allí tumbada, mirando al cielo completamente negro, y se preguntó por qué seguía intentando vivir. Quizás la muerte sería más fácil. Quizás debería rendirse. Pero cada vez que pensaba eso, tocaba el anillo que llevaba en el bolsillo y se acordaba de Catherine. Recordó cómo Catherine le había enseñado que la vida era preciosa, que por muy difícil que se pusiera, siempre había esperanza. Así que siguió viviendo, siguió respirando, siguió caminando con unos pies que ya no sentía como propios. Hasta aquella noche, hasta que el grupo de jóvenes la atacó en el callejón, hasta que se desmayó y pensó que todo había terminado. Y entonces, dijo Serena, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, «Tú me encontraste». El silencio llenó la habitación. Roman no se movió.
Dimitri había dejado de tomar notas hacía mucho tiempo, con el bolígrafo suspendido sobre la página. Serena miró a Roman y esperó. Esperó a que él dijera que estaba mintiendo. Esperó a que él la echara como todos los demás. Pero Roman se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad por la noche. Su voz era fría como el hielo. He oído suficiente. Serena se encogió. ¿No me crees? Roman se dio la vuelta. Sus ojos brillaban con algo que ella no reconocía. No era compasión, ni duda. Era rabia. Creo cada palabra que has dicho. Y entonces miró a Dimitri, con la mandíbula apretada. Cazamos. El vendedor de vino yacía en las profundidades subterráneas, bajo un restaurante italiano que Roman tenía en Brooklyn. Nadie sabía que existía ese lugar, excepto aquellos en quienes él confiaba plenamente. 6 hombres se sentaron alrededor de una larga mesa de roble. La luz amarilla proyectaba sombras sobre sus rostros fríos, endurecidos, marcados por los años. Ese era el círculo más cercano de Roman. Los hombres que lo habían seguido desde los primeros días. Los hombres que morirían por él sin preguntar por qué. Roman se paró a la cabecera de la mesa, con ambas manos apoyadas en la madera, y sus ojos se movieron de un rostro a otro. Tenemos 4 objetivos, dijo con voz baja y clara. Vivian Ashford, la esposa de Marcus Crane. Marcus Crane, el hijo mayor de Victor. Isabel Crane, la hija de Victor. Y Nathaniel Ashford, el hermano de Vivian, que es abogado. Quiero saberlo todo sobre ellos, a dónde van, con quién se reúnen, en qué gastan el dinero. Quiero saber qué desayunan y con quién se acuestan. No se pierdan ni un solo detalle. Asignó tareas específicas a cada uno de ellos. 2 seguirían a Vivian y Marcus. Otros 2 seguirían a Isabella y Nathaniel. El quinto investigaría los registros financieros de la familia Crane. El sexto se pondría en contacto con sus conexiones en los bajos fondos para ver si alguien sabía algo sobre transacciones inusuales. La reunión terminó. Uno a uno, los hombres se marcharon, disolviéndose en la noche como fantasmas. Solo quedó Dimitri. 3 días después, Dimitri trajo la primera información. La familia Crane tiene graves problemas financieros, informó, colocando una gruesa pila de documentos sobre el escritorio de Roman. Marcus gasta dinero como si fuera agua. Yates, coches, casinos. Ha perdido alrededor de $500,000 en apuestas durante el último año. Viven es adicta a las compras, bolsos de diseño, joyas, ropa. Ha gastado más de $300,000 solo en compras en los últimos 6 meses. ¿Y Víctor? Preguntó Roman. Víctor se ha retirado por completo, respondió Dimitri. Hace 2 años le cedió el control de los activos a Marcus. Y Marcus lo está arruinando todo. Vendieron 2 propiedades el año pasado para pagar deudas, pero aún no es suficiente. Roman asintió con la cabeza, pensativo. ¿Algo más? Dimitri dudó. Hay algo interesante. Conozco a alguien en el mundo clandestino de las joyas. Dice que alguien vendió un conjunto de diamantes muy caro hace unos 3 meses. La descripción coincide con las joyas de Catherine Crane. Los ojos de Roman brillaron. Llévame a verlo. La joyería de Mail estaba situada en un estrecho callejón de Brighton Beach, el corazón de la comunidad rusa de Brooklyn. Desde fuera parecía una casa de empeños normal y corriente, pero en la parte trasera era donde Mail gestionaba los negocios que la luz del sol nunca veía. Roman y Dimitri entraron. 2 soldados lo siguieron y se colocaron en la puerta. Mel era un hombre de mediana edad, obeso, calvo y con ojos inquietos como los de una rata. Cuando vio a Roman, se le quedó la cara pálida. «Señor Volkov», tartamudeó, esbozando una sonrisa forzada. «¿En qué puedo ayudarle?» Roman no respondió. Sacó una silla y se sentó frente a Mikhail, con ambas manos apoyadas sobre la mesa. «Las joyas de diamantes», dijo con tanta calma como si estuviera hablando del tiempo. «Catherine Crane, ¿quién se las vendió?» Mail parpadeó. «No conozco a ti nadie llamado Crane. No sé a qué joyas se refiere». Roman lo observó durante un largo momento y luego asintió levemente con la cabeza. Los 2 soldados que estaban detrás de Mail intervinieron, lo agarraron y lo empujaron contra la mesa. Su rostro quedó presionado contra la fría superficie de cristal
y sus ojos se llenaron de terror. Roman sacó una navaja automática del interior de su abrigo y la colocó sobre la mesa, justo delante de Mal, girándola lentamente mientras el acero brillaba bajo la luz. «Te lo preguntaré de nuevo», dijo Roman, con voz tranquila y monótona. «Las joyas de diamantes, la colección de Catherine Crane. ¿Quién te las vendió?» Mel fijó la mirada en la hoja. Está bien», gritó con voz temblorosa. «Una mujer, rubia, vino hace 3 meses». Roman hizo una señal a los soldados para que lo soltaran. Muel se incorporó, frotándose el cuello y jadeando en busca de aire. «Necesito pruebas», dijo Roman. Mickey asintió una y otra vez, se abalanzó sobre la caja fuerte que había en la esquina, la abrió y rebuscó frenéticamente. Sacó una hoja de papel y una memoria USB. «El recibo», dijo entregándole el papel a Roman. Ella lo firmó cuando lo vendió. «Y esta es una copia de la cámara de seguridad de la tienda». Roman miró el recibo. La firma era irregular, pero inconfundible. Vivian Ashford. Conectó la memoria USB al portátil que había traído Dimitri. Apareció el video, la imagen ligeramente borrosa, pero lo suficientemente clara como para reconocerla. Vivian estaba de pie en el mostrador, con las joyas de diamantes brillando en sus manos. Sonrió y le dijo algo a Mel, luego firmó el recibo. Roman sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Ahora estamos progresando». Se guardó el recibo en el bolsillo y miró a Mikhail. «¿Qué más sabes sobre la familia Crane?» Mikhail dudó y se humedeció los labios. «Hay una cosa más. Esa mujer no vino sola. Vino con un hombre, un abogado. Hablaron cuando creyeron que no podía oírlos». Roman ladeó la cabeza. «¿Qué dijeron?» «Hablaron de deshacerse de alguien, un anciano, alguien que se interponía en su camino». Roman se quedó muy quieto. Victor asintió con la cabeza, con el rostro pálido. «Están planeando algo, algo muy grande». Esa noche, a las 3:00 de la madrugada, 4 siluetas oscuras se movían como fantasmas por el amplio jardín de la finca de los Crane. Dimitri había confirmado antes que la familia estaba de vacaciones en Aspen, dejando solo a 2 guardias ancianos y a una ama de llaves durmiendo en las dependencias separadas. Roman no participó en el allanamiento. Se sentó en un coche aparcado a 2 manzanas de distancia, observando a través de una pequeña pantalla conectada a la cámara que Dimitri llevaba en el pecho. Su equipo estaba formado por profesionales, antiguos miembros de las fuerzas especiales, antiguos agentes, hombres capaces de entrar y salir de cualquier edificio sin dejar rastro. Desactivaron el sistema de seguridad en 90 segundos. La puerta trasera se abrió sin hacer ruido. Los 4 hombres se separaron, cada uno en una dirección diferente, buscando pruebas según la lista que Roman había preparado. Dimitri bajó directamente al sótano. Había oído a Serena describir el lugar donde solía vivir y quería verlo con sus propios ojos. Las escaleras que bajaban eran estrechas y oscuras, el aire húmedo y cargado de moho. Cuando la linterna barrió la habitación, Dimitri se detuvo. La habitación era tan pequeña como una caja, con paredes de hormigón gris, sin ventanas, una cama de hierro oxidada con un colchón tan fino que era casi inexistente. Una débil bombilla colgaba del techo, un cubo de plástico en la esquina, nada más. Aquí es donde ella vivió durante 2 años. Dimitri susurró al micrófono, con la voz entrecortada como la de un perro. No, peor que la de un perro. Empezó a buscar, revisando cada rincón, cada grieta, y entonces lo vio. Una tabla del suelo cerca de los pies de la cama, ligeramente más suelta que las demás. Se arrodilló y utilizó un cuchillo para hacer palanca con cuidado. La tabla se levantó. Debajo había un pequeño hueco, lo suficientemente grande como para esconder algo, y dentro había un cuaderno, grueso, con una vieja cubierta de cuero. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Dimitri lo cogió y hojeó algunas páginas. La letra era diminuta, apretada, cientos de páginas. «He encontrado algo», dijo al micrófono. Su diario. 20 minutos más tarde, el equipo se retiró sin dejar rastro de su paso. El Mercedes salió del barrio sin hacer ruido, engullido por la oscuridad. Roman se sentó en el asiento trasero con el diario en las manos.
Encendió la pequeña luz de lectura, abrió la primera página y comenzó a leer. 15 de marzo. Vivian me encerró en el armario otra vez. 8 horas. Conté cada segundo. No lloré. No les daré esa satisfacción. 3 de junio. Marcus me pegó hoy. Estaba borracho. Dijo que le recuerdo todo lo que odia de su padre. No lo entiendo. Nunca le he hecho nada. 20 de septiembre. A veces finjo que Catherine sigue viva. Hablo con ella por la noche. Le digo que estoy bien. Miento. 7 de noviembre. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 26 años. Nadie lo recuerda. A nadie le importa. Me canté el cumpleaños feliz a mí misma en la oscuridad. Se me quebró la voz a mitad de la canción. 23 de diciembre, Navidad. Oigo risas en el piso de arriba. Música, tintineo de copas. Están celebrando una fiesta. Yo estoy aquí abajo en la oscuridad, hambriento y con frío. Catherine, te echo de menos. Te echo mucho de menos. Roman leyó página tras página. Cada línea era como un corte. Cada frase, como un grito reprimido. Ella lo había escrito todo. Cada golpe, cada insulto, cada noche que se quedaba sin comer, cada segundo de soledad y desesperación. El diario era una prueba, una acusación, un grito de ayuda que nadie había oído hasta ahora. Roman cerró el diario, apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero no por las lágrimas. No lloraba. No sabía cómo llorar. Era rabia, rabia contenida, esperando ser liberada. Dimitri lo miró por el espejo retrovisor. Jefe. Roman no lo miró. Su voz era ahora solo un susurro, pero cada palabra pesaba como el plomo. La torturaron durante 2 años, la quemaron, la cortaron, la encerraron en la oscuridad, y Víctor no lo sabía. Miró por la ventana, con la mandíbula apretada con fuerza. Ahora lo sabrá, y después acabaremos con ellos. Pasó una semana. Roman siguió reuniendo pruebas, creando un expediente sobre cada miembro de la familia Crane. El diario de Serena estaba guardado cuidadosamente en su caja fuerte, junto al recibo de la joyería y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Todo encajaba poco a poco como las piezas de un oscuro rompecabezas. Entonces, una noche, Dimitri entró en la oficina de Roman con expresión de desconcierto. «He recibido un mensaje», dijo, entregándole el teléfono a Roman. Anónimo, enviado a través de una aplicación encriptada. Roman miró la pantalla. Una breve línea de texto. «Sé lo que estás buscando. Reúnete conmigo a solas. Podría ser una trampa», dijo Dimitri. Roman asintió lentamente. Podría serlo, pero también podría ser una oportunidad. Pensó por un momento, y luego decidió responderles. «Restaurante Matrioska, medianoche, y prepárate para cualquier posibilidad». Matrioska era uno de los negocios legítimos de Roman, un restaurante ruso de lujo en el Upper East Side. Durante el día atendía a ricos empresarios y políticos que querían vodka y caviar de primera calidad. Por la noche, después del cierre, se convertía en el territorio privado de Roman, donde celebraba reuniones que nunca debían salir a la luz. Exactamente a medianoche, Roman se sentó solo en una mesa en la esquina, de espaldas a la pared, con la mirada fija en la puerta. Una copa de vodka permanecía intacta frente a él. 2 de sus soldados se escondían en la oscuridad en esquinas opuestas, con las manos listas en las empuñaduras de sus armas. Dimitri estaba detrás de la barra, fingiendo limpiar vasos, pero en realidad observando cada movimiento. La puerta del restaurante se abrió. Una mujer entró. Llevaba un abrigo negro de lana, el pelo castaño recogido cuidadosamente en la nuca y la cara medio cubierta por un pañuelo de seda. Pero Roman la reconoció de inmediato. Esa forma de caminar, la forma en que llevaba la cabeza, esos fríos ojos marrones. Isabel Crane, la hermana de Marcus, una de las personas que había atormentado a Serena durante 2 años. En las sombras, los 2 soldados movieron las manos hacia sus armas. Roman levantó una mano, indicándoles que se detuvieran. Quería oír lo que ella había venido a decir. Isabel se acercó a la mesa y se detuvo frente a Roman. No se sentó, como si estuviera lista para correr en cualquier momento. Se miraron en silencio. Roman habló primero,
con voz fría como el hielo. Tienes 10 segundos para explicar por qué no debería matarte aquí mismo. Isabel tragó saliva, pero no retrocedió. Tiró de la silla y se sentó, colocando ambas manos sobre la mesa para que Roman pudiera ver que no llevaba ningún arma. Porque no he venido aquí para proteger a Viven, dijo con la voz ligeramente temblorosa, pero esforzándose por mantenerla firme. He venido aquí para destruirla. La expresión de Roman no cambió. ¿Por qué debería creerte? Porque sé lo que está planeando, y es peor que lo que le hizo a Serena. Habla. Isabel respiró hondo. Vivian y Nathaniel, su hermano, planean declarar a mi padre legalmente incompetente. Han contratado a un médico y preparado documentos falsos. Una vez que Victor sea declarado incapaz, tomarán el control de todos sus bienes. Roman escuchó, con el rostro aún tallado en piedra. ¿Algo más? Isabel lo miró a los ojos. Y si ese plan no funciona, lo matarán. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Roman no se movió, pero en su mente todo se estaba reorganizando en un cuadro completo. La conversación que había escuchado en la joyería, deshacerse de alguien, un anciano, alguien que estorbaba. Ahora lo entendía. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Tú eres parte de ellos. Viste cómo torturaban a Serena y no dijiste nada. ¿Por qué los traicionarías ahora? Isabel bajó la cabeza, con los hombros temblando, porque Vivian me amenazó. Me dijo, o estás conmigo o serás la siguiente. Sé que no bromeaba. Vi lo que le hizo a Serena. Sé lo que puede hacerme. Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. No soy una buena persona, señor Volkov. Sé que soy una cobarde. Vi cómo torturaban a Serena, y me quedé callada porque tenía miedo. Tenía miedo de Vivian. Miedo de perder mi lugar en la familia. Miedo de todo. Pero ahora ese miedo ha vuelto para amenazarme, y no quiero morir. No quiero acabar como Serena, tirada en la calle como basura. Así que elegí traicionar antes de ser traicionada. Roman la observó, midiendo cada detalle, los ojos asustados, las manos temblorosas, la cadencia entrecortada de su voz. No mentía. Estaba allí por miedo, por instinto de supervivencia, no por conciencia. Pero eso no importaba, el motivo no importaba, solo importaban los resultados. ¿Testificarás?, le preguntó. ¿Contra tu cuñada? ¿Contra tu hermano? Isabel asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. No tengo otra opción. Viven es un monstruo y yo he sido su cómplice durante demasiado tiempo. Se le quebró la voz. Esta es la única forma en que puedo vivir conmigo misma. Roman se recostó y la estudió durante un largo momento. Luego asintió. Entonces, bienvenida al lado correcto, Isabel. Ahora cuéntame todo. Después de la reunión con Isabel, Roman tenía todo lo que necesitaba. Pruebas, un testigo y un plan que poco a poco tomaba forma en su mente. Pero antes de actuar, necesitaba a una persona más de su lado. Victor Crane. El refugio de Victor se encontraba a las afueras de Chicago, a orillas del lago Michigan, lejos del ruido de la ciudad. Era el lugar al que se había retirado tras la muerte de Catherine, donde intentaba huir del dolor encerrándose en la soledad. Roman condujo hasta allí solo a última hora de la tarde, mientras el sol se ocultaba tras los árboles y teñía el agua de un intenso color rojo anaranjado. Llevaba un maletín de cuero lleno de cosas que destrozarían el mundo de Victor Crane. El guardia de la puerta reconoció el nombre de Roman Bulov y llamó al interior. Unos minutos más tarde, las puertas de hierro se abrieron. Roman condujo por el camino de grava y se detuvo ante una mansión de 2 pisos construida en estilo clásico. Victor estaba sentado en el porche, mirando al lago. Parecía mucho más viejo que en las fotografías que Roman había visto. Tenía el pelo blanco, los hombros encorvados y el rostro marcado por las arrugas de la edad y la tristeza. Los ojos que antes habían sido afilados como cuchillas ahora estaban apagados, cansados. Cuando Roman subió los escalones, Victor levantó la cabeza. La sorpresa se reflejó en su rostro, pero rápidamente se convirtió en curiosidad. Roman Bulov, el hijo del hombre al que perdoné la vida, dijo Victor con voz ronca.
Sin embargo, aún conservaba un atisbo de la autoridad de un hombre que en otro tiempo había gobernado un imperio del Hampa. Te ha ido bien. He oído que ahora eres el jefe de todo el noreste. Roman asintió sin perder tiempo. He venido a saldar la deuda, Víctor. Pero primero tienes que ver esto. Dejó el maletín de cuero sobre la mesa y lo abrió. Dentro había el diario de Serena, una carpeta con fotografías, una memoria USB y una pequeña grabadora. Víctor frunció el ceño mirando los objetos con desconcierto. ¿Qué es esto? Roman no respondió. Sacó el diario y lo puso en las manos de Víctor. Léelo. Víctor abrió el cuaderno y comenzó a leer. Al principio lo hojeó sin comprender lo que estaba viendo. Luego, poco a poco, a medida que reconocía la letra familiar y comprendía lo que decían esas líneas, su rostro comenzó a cambiar. Sus manos empezaron a temblar, sus ojos se agrandaron, sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. 15 de marzo. Vivian me encerró en el armario otra vez. 8 horas, 3 de junio. Marcus me pegó hoy. 20 de septiembre. A veces finjo que Catherine sigue viva. Hablo con ella por la noche. Le digo que estoy bien. Miento. Víctor leyó página tras página, cada línea como un cuchillo clavado en su pecho. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas arrugadas, pero no se detuvo. Leyó hasta que ya no pudo seguir leyendo, hasta que las palabras se difuminaron ante sus ojos. No, susurró con la voz quebrada. No puedes ser mi niña. Roman abrió la carpeta de fotos y lo dijo delante de Víctor. Fotos de las cicatrices en el cuerpo de Serena, quemaduras, cortes, moretones. Cada imagen era una prueba irrefutable, prueba de la crueldad que había soportado. Luego reprodujo el video de la cámara de la joyería. Víctor vio a Vivian en la pantalla vendiendo las joyas de Catherine, sonriendo como si nada pasara. Finalmente, Roman encendió la grabadora. La voz de Isabel llenó el aire, contándolo todo. Los abusos, la acusación fingida, el plan para apoderarse de los bienes y el plan para matar a Víctor si fuera necesario. La torturaron durante 2 años. Víctor, dijo Roman con voz fría pero firmemente controlada, en tu propia casa, bajo tu techo. Luego la incriminaron y la echaron a la calle como si fuera basura. El rostro de Víctor se derrumbó por completo. Lloró. No era un llanto silencioso, sino el sollozo de un hombre que sentía que lo había perdido todo. Les creí, dijo con voz entrecortada. Creí a Vivian. La eché con mis propias manos. Se le quebró la voz. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿A salvo conmigo? Víctor levantó la cabeza, con los ojos llenos de desesperación. Llévame con ella, por favor. Necesito verla. Necesito hacerlo. Todavía no. La voz de Roman se endureció. Primero, acabemos con esto, y necesito tu ayuda. Víctor se secó las lágrimas, y entonces algo cambió en sus ojos. Un viejo fuego. El fuego que lo había convertido en una leyenda décadas atrás. Volvió a encenderse. ¿Qué tengo que hacer? Roman sonrió. Una sonrisa fría. Necesito que invites a tu familia a cenar. Una última cena de reunión. Víctor lo entendió. Una trampa. Ellos mismos caerían en ella y una vez dentro, nunca volverían a salir. 3 días antes de la cena, Roman comenzó a prepararse como si estuviera planeando una operación militar. Convocó a todo su círculo íntimo en la bodega, extendió el plano de la finca Crane sobre la mesa y asignó tareas detalladas a cada uno. 2 de ellos colocarían cámaras ocultas por toda la casa, en el salón, el comedor, los pasillos, incluso en los rincones que nadie pensaría en revisar. Otro se aseguraría de que el sistema de audio funcionara a la perfección, captando todas las conversaciones con la mayor claridad posible. A Dimitri se le asignó la tarea de contactar con sus amigos de la policía. Los hombres que habían aceptado el dinero de Roman durante años y estaban dispuestos a hacer lo que él les pidiera. Esperarían fuera de la finca la noche de la cena, listos para actuar en cuanto Roman diera la señal. A Isabel se le asignó una tarea crucial. Ella haría que Vivian dijera la verdad mientras las cámaras grababan, sacando a relucir temas delicados, haciendo preguntas capciosas, presionando a Vivian,
hasta que confesara con sus propias palabras lo que había hecho. Roman instruyó cuidadosamente a Isabel sobre cómo debía formular cada pregunta y cómo debía responder a cada respuesta. Isabel escuchó y asintió, con el rostro tenso por el miedo y la determinación. Sabía que era su única oportunidad de salir de la sombra de Vivian y no iba a dejarla pasar. Cuando terminó la reunión, Roman condujo hasta la clínica donde Serena se estaba recuperando. Tenía mucho mejor aspecto que cuando la encontró. Había recuperado algo de color en las mejillas y sus ojos brillaban más, aunque todavía tenía moratones en los brazos, que no habían sanado del todo. Estaba sentada junto a la ventana, mirando al exterior, cuando Roman entró. «No tienes por qué hacer esto», dijo Roman, deteniéndose a unos pasos de ella. «Puedes quedarte aquí. Yo me encargaré de todo». Serena se volvió y negó con la cabeza. «No, tengo que estar allí. Necesito que me vean erguida, no destrozada, no suplicando, sino de pie». Roman la observó durante un largo rato, sopesando la determinación de sus ojos. Luego asintió. «Eres más fuerte de lo que crees». La noche antes de la cena, todo estaba listo. Las cámaras estaban en su sitio. El sistema de audio probado. La policía avisada. Isabel se había memorizado su guión. Dimitri estaba sentado en un coche aparcado a unos 50 metros de la finca Crane, observando cada movimiento a través de unos prismáticos infrarrojos. Todo estaba en silencio. Todo parecía normal hasta que apareció Vivian. Salió por la puerta principal con un abrigo de piel y un cigarrillo encendido en la mano. Caminó por el jardín, con la mirada escudriñando como si buscara algo. Dimitri contuvo la respiración, siguiendo cada uno de sus pasos a través de los prismáticos. Vivian se detuvo en la esquina del jardín, mirando hacia la puerta. Luego sacó su teléfono y llamó a alguien. Nathaniel. Su voz rompió el silencio de la noche, lo suficientemente alta como para que Dimitri la captara a través del micrófono oculto que habían colocado. «Algo va mal. Alguien nos está observando». La voz de Nathaniel al otro lado del teléfono sonaba cansada. «Estás paranoico. Víctor nos ha invitado a cenar. Es solo una cena familiar». Vivian no le creyó. Colgó, con la mirada aún fija en la oscuridad. Entonces vio el coche de Dimitri. Entrecerró los ojos, tratando de ver mejor en la oscuridad. Luego comenzó a caminar hacia él. El corazón de Dimitri latía con fuerza. Bajó lentamente la mano y tocó la empuñadura de la pistola que llevaba a su lado. En su auricular se oyó la voz de Roman. Tranquila, pero autoritaria. «No te muevas. No respires». Vivian se acercó. 15 Medin, 12:10. Se detuvo, inclinando la cabeza, tratando de ver a través del cristal tintado. Dimitri no se atrevía a respirar. Su mano aún estaba sobre el arma, preparada para lo peor. Entonces sonó el teléfono de Vivian. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Era Marcus», respondió. Y se oyó la voz de Marcus, urgente, preguntando dónde estaba, diciendo que la necesitaba de vuelta inmediatamente porque tenían que discutir algo importante. Vivian miró el coche una vez más. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente de vuelta hacia la casa. Se metió en su propio coche, arrancó el motor y se marchó. Dimitri exhaló lentamente, con el cuerpo cubierto de sudor frío. «Ha estado muy cerca, jefe», dijo por el micrófono. La voz de Roman llegó a través del auricular, tan tranquila como si nada hubiera pasado. «Mañana no importará. Mañana ella misma entrará en la jaula». La noche pasó lentamente. Nadie durmió. Roman se sentó en su oficina, contemplando la ciudad de noche, pensando en todos los resultados posibles y en cómo manejar cada uno de ellos. Dimitri revisó el equipo por última vez. Isabel yacía en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando al techo, con el corazón acelerado por el miedo, y Serena estaba de pie junto a la ventana de la clínica, viendo cómo el cielo pasaba de negro a gris, y luego a un suave naranja rosado a medida que el sol comenzaba a salir. Roman llegó al amanecer, entró en la habitación y se colocó junto a ella, junto a la ventana. Los dos contemplaron el amanecer en silencio durante un largo rato. «¿Estás lista?», preguntó Roman. Serena se volvió hacia él.
Y por primera vez desde que la había encontrado en aquel oscuro callejón, vio fuego en sus ojos. No era miedo, ni desesperación, sino el fuego de la determinación, de la fuerza, de alguien que había sobrevivido al infierno y estaba lista para enfrentarse a los demonios que la habían atormentado. Llevo lista desde hace 2 años. Esa noche, la mansión Crane resplandecía con la luz. Las lámparas de cristal vertían un cálido resplandor dorado en el gran comedor, donde la mesa estaba perfectamente puesta, con cubiertos de plata y copas de cristal de alta gama. Desde fuera, parecía una cena familiar normal y corriente, pero dentro todo era una actuación cuidadosamente preparada. Viven llegó la primera, con un vestido rojo vivo, el pelo rubio rizado en ondas perfectas y un collar de perlas en el cuello. Entró con la confianza de alguien que tiene todas las cartas en la mano. Marcus la siguió, con el rostro sonrojado por las copas que se había tomado antes de llegar y los pasos ligeramente inestables. Nathaniel fue el último en llegar, con un traje gris y un maletín de cuero lleno de los documentos que había preparado para que Víctor los firmara. Ninguno de ellos sospechaba nada. ¿Por qué iban a hacerlo? Víctor era un anciano débil, afligido y solitario. Lo habían manipulado durante años. Esa noche era simplemente el paso final de su plan. Víctor desempeñó su papel a la perfección. Se sentó a la cabecera de la mesa, con la espalda encorvada, la mirada apagada y las manos temblorosas mientras sostenía su copa de vino. Hablaba despacio, con voz débil, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. «Gracias por venir», dijo. «Me alegro de ver a la familia reunida». Viven sonrió. «Qué dulce, pero tan falso que da náuseas. Pareces muy cansado, Víctor. Estamos muy preocupados por ti». Nathaniel asintió, abrió su maletín y sacó una pila de documentos. «En realidad, Víctor, por eso queríamos hablar contigo esta noche. Creemos que deberías firmar unos documentos de poder médico y financiero, por si acaso, para que podamos cuidarte y proteger tus bienes si ocurre algo». Marcus no dijo nada. Solo bebió, con la mirada fija en su plato. Conocía el plan. Estaba de acuerdo con él, pero no tenía el valor de participar directamente. Era un cobarde. Siempre lo había sido. Víctor miró los papeles, fingiendo considerarlos. «Quizás tengáis razón», suspiró. «Ya no soy joven. Necesito a alguien que me cuide». Los ojos de Viven se iluminaron. Su sonrisa se amplió, más presumida, más satisfecha. Pensó que había ganado. Pensó que todo se estaba desarrollando exactamente según lo planeado. Se equivocaba. Víctor dejó su copa de vino y se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta como si necesitara ir a buscar algo. «Casi se me olvida», dijo, con una voz repentinamente más clara, más fuerte. «He invitado a un invitado más». Viven frunció el ceño. «¿Quién?» Víctor se volvió y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa auténtica. No la sonrisa de un anciano débil, sino la sonrisa de un viejo lobo a punto de devorar a su presa. Alguien a quien creías que nunca volverías a ver. La puerta del comedor se abrió. Roman Volkov entró. Llevaba un traje negro, el pelo peinado hacia atrás y los ojos grises fríos como el acero. No dijo nada, solo se quedó allí, irradiando una amenaza inconfundible. Y detrás de él estaba Serena Cole. Ya no era la mujer demacrada y harapienta que habían echado a la calle 6 meses antes. Estaba limpia, con el pelo bien peinado, vestía un sencillo pero elegante vestido negro y, sobre todo, se mantenía erguida, con la cabeza alta y la mirada fija al frente. Sin miedo, sin suplicar. El rostro de Viven se puso blanco como el papel. La copa de vino se le resbaló de los dedos entumecidos, cayó al suelo y se rompió con un estruendo. «Tú», tartamudeó con la voz temblorosa. «Se suponía que estabas muerto». «¿Muerto?» Serena dio un paso adelante, con una voz extrañamente tranquila. «Lamento decepcionarte». Marcus se puso en pie de un salto y su silla cayó al suelo con un fuerte golpe. «¿Qué demonios es esto?» Roman cerró la puerta del comedor detrás de él, y el pequeño clic resonó como el amartillado de un arma. «Este es el día del juicio final».
Viven salió de su estado de shock, se giró y se abalanzó hacia la puerta lateral, pero ésta se abrió y dos hombres corpulentos vestidos con trajes negros le bloquearon el paso. Se dio la vuelta, presa del pánico, mirando a su alrededor como un animal acorralado. «Victor», gritó con voz aguda, «¿qué estás haciendo? Es una ladrona, una mentirosa». Robó las joyas de Catherine. Victor se puso de pie y, en ese momento, ya no era el anciano débil que habían visto durante años. Era Victor Crane, el hombre que una vez hizo temblar a todo el mundo del Hampa. Su voz era gélida. «No, Vivian, tú eres la ladrona». Sacó una hoja de papel y una fotografía de su chaqueta y las puso sobre la mesa. El recibo de la joyería, la firma de Vivian y una imagen fija de la cámara de seguridad, que captaba el momento en que Vivian estaba en la tienda, vendiendo las joyas de Catherine con una brillante sonrisa en los labios. «Y ahora», dijo Victor, con la mirada fija en Vivian, «todo el mundo lo sabrá». Roman se acercó al gran televisor montado en la pared del comedor. Sacó una memoria USB del bolsillo de su chaqueta y la conectó. La pantalla se iluminó. Se volvió hacia Vivian, con voz tranquila, como si estuviera haciendo una presentación en una reunión de negocios. Empecemos por el principio. El primer video se reprodujo en la pantalla. Imágenes de una cámara de seguridad de la cocina de la mansión Crane, tomadas desde arriba, nítidas hasta el más mínimo detalle. En el video, Vivian estaba de pie frente a Serena, con el rostro enrojecido por la furia. Luego levantó la mano y abofeteó a Serena, que cayó al suelo. Serena intentó levantarse y Vivian le dio una patada en el estómago. 1, 2, 3 veces. Serena se acurrucó en el suelo de la cocina, con ambos brazos alrededor del abdomen, mientras Vivian se colocaba sobre ella, con la boca abierta, gritando palabras que no se podían oír porque el video no tenía sonido. El rostro de Vivian se puso gris mientras se veía a sí misma en la pantalla. Balbuceó. «Eso es falso. Ella te está manipulando, Víctor». Roman no se molestó en responder. Pasó al siguiente video. Esta vez era dentro de la joyería de Mail. Vivian estaba de pie junto al mostrador, con el diamante engastado brillando en sus manos. Sonrió y le dijo algo a Mel. Luego firmó el recibo. La fecha y la hora eran inconfundibles. Solo 3 meses después de que Serena fuera expulsada con la acusación de haber robado esa misma joya. Entonces Román cogió el diario de Serena, lo abrió y comenzó a leer en voz alta. Su voz llenó el comedor, que se había quedado en silencio como una tumba. 15 de marzo. Viven me encerró en el armario otra vez. 8 horas. Conté cada segundo. No lloré. No les daré esa satisfacción. 3 de junio. Marcus me pegó hoy. Estaba borracho. Dijo que le recuerdo todo lo que odia de su padre. 23 de diciembre. Navidad. Oigo risas arriba. Música. Copas tintineando. Están celebrando una fiesta. Yo estoy aquí abajo, en la oscuridad, hambrienta y con frío. Basta. Viven chilló, con voz aguda y áspera. Esto es inventado. Lo escribió para incriminarnos. Es una mentirosa. Roman sacó su teléfono y pulsó el botón de reproducción. La voz de Isabel resonó en la habitación, clara y temblorosa. Lo vi todo. Viven golpeaba a Serena casi todos los días. La mataba de hambre, la encerraba en el sótano, le quemaba la piel con cigarrillos. Marcus también la golpeaba. Cada vez que se emborrachaba, y yo lo sabía todo y no hice nada. Incriminamos a Serena por robar las joyas para echarla de casa. Y ahora, Vivian y Nathaniel planean declarar a mi padre legalmente incompetente para quedarse con sus bienes. Si eso no funciona, lo matarán. Todos los presentes en la sala se volvieron para mirar a Isabel. Ella estaba de pie en un rincón, pálida, pero no retrocedió. Marcus se puso en pie de un salto, con el rostro blanco como un cadáver. «Todo fue culpa de Viven», gritó con voz presa del pánico. «Yo no sabía nada. Ella me obligó». Viven se giró bruscamente, con los ojos encendidos de ira. «¡Cobarde!», gritó. «Tú también la golpeaste. ¿Crees que no lo vi? ¿Crees que ellos no lo saben?» Marcus se quedó paralizado, con la boca abierta. Su propia esposa acababa de destruirlo.
Nathaniel no dijo nada, solo retrocedió hacia la puerta trasera, tratando de escabullirse sin que nadie lo notara. Pero en el momento en que su mano tocó el pomo, dos de los hombres de Roman ya estaban allí. Lo agarraron y lo tiraron al suelo con un fuerte golpe. Isabel salió de la esquina y se enfrentó a su familia, con el cuerpo temblando, pero con voz firme. Lo siento, pero no puedo seguir formando parte de esto. Vivian gritó como una loca. Traidora, después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que has hecho. La voz de Isabel se quebró. Me convertiste en un monstruo como tú. Víctor se quedó de pie, viejo y cansado, pero en ese momento se levantó como una montaña. Su voz temblaba, pero tenía fuerza y resonaba en toda la habitación. Vivian, Marcus, ya no sois mi familia. Habéis torturado a mi hija. Habéis conspirado para robarme mi herencia. Estabais dispuestos a matarme. Se volvió hacia Serena, con los ojos llenos de lágrimas. Ella es la única familia que me queda. Se abrió la puerta principal. Entraron dos agentes de policía, los amigos con los que Dimitri había contactado antes. Vivian Ashford, Marcus Crane, Nathaniel Ashford, dijo uno de los agentes con voz monótona, como si leyera un guión. Quedan detenidos. Vivian gritó y se resistió mientras la esposaban. Esto no ha terminado. Lo pagaréis. Serena dio un paso adelante, tranquila, fría, libre. Se plantó delante de Vivian y miró directamente a los ojos a la mujer que la había atormentado durante 2 años. No, Vivian, tú eres la que ha pagado. Vivian fue sacada del comedor esposada, todavía gritando como una loca. Su brillante cabello rubio estaba ahora enredado y enmarañado, y los ojos que antes habían sido fríos como los de una serpiente estaban inyectados en sangre por la rabia y el miedo. Luchó, retorciéndose para liberarse del agarre de los dos agentes, pero estos la sujetaban con fuerza, como tenazas de hierro. Marcus no se resistió. Lloraba, con lágrimas y mocos corriéndole por su pálido rostro. Se arrodilló frente a Víctor, con las manos juntas como si estuviera rezando. «Padre», suplicó con voz ronca. «Lo siento, no sabía que ella me obligaba. Por favor, perdóname». Víctor se quedó allí, mirando a su hijo biológico, al que había criado, protegido y al que lo había dado todo. Luego apartó la mirada. Ni una palabra, ni una mirada. Marcus fue levantado, esposado por los agentes y sacado tras Vivian. Nathaniel no dijo nada en todo el proceso. Se quedó allí, con el rostro gris como un cadáver, los ojos fijos en algún punto vacío en la distancia. Era abogado. Entendía mejor que nadie lo que le esperaba. La carrera que había construido toda su vida. La reputación que había protegido poco a poco. Todo se desvanecería como el humo. Cuando los agentes lo esposaron, no opuso resistencia. Solo bajó la cabeza y lo siguió como un cuerpo despojado de su alma. En las semanas siguientes, salió a la luz la verdad. Toda la verdad. La prensa cubrió el caso como un escándalo que sacudió a la clase alta de Chicago. La familia Crane, que antes era considerada una de las más poderosas de la ciudad, se convirtió en el centro de la vergüenza pública. Vivian fue acusada de una larga lista de delitos: abuso físico, confinamiento ilegal, conspiración para apoderarse de bienes y conspiración para cometer asesinato. Las pruebas en su contra eran demasiado claras y detalladas como para dejar mucho margen de maniobra a su abogado defensor. El juicio duró 3 semanas y terminó con una sentencia de 25 años de prisión. Marcus intentó salvarse testificando contra su esposa. Lo contó todo, echó toda la culpa a Vivian y se presentó como una víctima que había sido manipulada. Pero las pruebas del diario de Serena y el testimonio de Isabel demostraron que él también había sido cómplice. Fue condenado a 5 años de prisión por complicidad y por no denunciar un delito. A Nathaniel le retiraron inmediatamente la licencia para ejercer la abogacía. El Colegio de Abogados del Estado abrió una investigación sobre él y descubrió más fraudes financieros que había cometido a lo largo de su carrera. Se enfrentaba a penas de prisión independientes por esos delitos. Su carrera y su reputación quedaron destrozadas sin posibilidad de reparación. Isabel se libró porque cooperó con los investigadores. No fue procesada,
pero Víctor la excluyó de la herencia y le prohibió entrar en la casa. Ella se marchó de Chicago justo después del juicio. Se dice que se fue a una pequeña ciudad de la costa oeste tratando de empezar de cero. La noche en que se llevaron a Vivian de la finca Crane, un coche de policía estaba aparcado enfrente, con las luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad. Vivian salió del edificio con las manos esposadas a la espalda, el pelo lacio y el vestido rojo arrugado y roto. Vio a Serena de pie en los escalones y sus ojos se llenaron de odio. «¿Crees que has ganado?», siseó Vivian, con una voz tan venenosa como el veneno. «No eres nada. Siempre serás una nada». Serena la miró durante un largo momento. Luego bajó las escaleras lentamente. Sin prisa, se detuvo frente a Vivian, se inclinó y le susurró al oído. «Tienes razón. No soy nada. Te has encargado de ello. Pero las nadas tienen una curiosa forma de sobrevivir. Y yo sigo aquí, mientras que tú...» Miró al coche de policía. «Tú eres la que se ha ido ahora». Vivian no podía hablar. La empujaron dentro del coche. La puerta se cerró de golpe. El motor arrancó. El coche se alejó. Las luces rojas y azules parpadeaban cada vez más lejos, cada vez más tenues, hasta que desaparecieron en la noche. Serena se quedó en la entrada, mirando hasta que no quedó nada que ver. Respiró hondo. El aire nocturno era frío y limpio, nada que ver con el aire húmedo y podrido del sótano que había soportado durante 2 años. Detrás de ella se oyó la voz de Víctor, suave y temblorosa. «Serena». Se volvió. El anciano estaba en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «¿Puedes perdonar a tu padre?». Serena lo miró. El hombre que la había salvado del orfanato, que le había dado un hogar, y luego la había abandonado cuando más lo necesitaba. No respondió. Todavía no. Pero por primera vez no se marchó. Pasaron 6 meses. Serena vivía en un pequeño apartamento en Manhattan que le había proporcionado Víctor. El apartamento no era grande, solo tenía un dormitorio, una sala de estar y un pequeño balcón con vistas a la ciudad. Pero era suyo. Por primera vez en su vida tenía un lugar que realmente le pertenecía. Iba a terapia 2 veces por semana, se sentaba en la tranquila consulta del Dr. Morrison y aprendía a hablar de lo que había sucedido, a enfrentarse a los recuerdos en lugar de enterrarlos. Las pesadillas seguían ahí y, a veces, todavía se despertaba en mitad de la noche, empapada en sudor y con el corazón acelerado. Pero eran menos frecuentes y estaba aprendiendo a confiar de nuevo, poco a poco, persona a persona. Las cicatrices de su cuerpo seguían ahí. Nunca desaparecerían por completo, pero ya no las ocultaba. Cuando salía con mangas cortas y se veían las quemaduras y los cortes, no bajaba la cabeza avergonzada. Formaban parte de la prueba de lo que había sobrevivido, y ya no permitiría que la definieran como una víctima. Un domingo por la tarde sonó el timbre. Serena abrió la puerta y se encontró a Víctor allí de pie. Había envejecido mucho en 6 meses. El pelo se le había vuelto completamente blanco y su rostro estaba más marcado por las arrugas de la edad y el arrepentimiento. Pero sus ojos eran más brillantes, ya no estaban apagados y agotados como antes. Llevaba una caja en las manos y cuando la abrió, Serena reconoció el aroma familiar. Pastel de limón, la receta de Catherine. «Lo hice yo mismo», dijo Víctor, con la voz ligeramente temblorosa. «Sé que no es tan bueno como el de tu madre, pero quería intentarlo». Serena miró el pastel y luego lo miró a él. Lo dejó entrar, puso el pastel sobre la mesa y sirvió 2 tazas de té. Se sentaron uno frente al otro en silencio durante un largo rato, sin saber por dónde empezar. Finalmente, Víctor habló. «No merezco tu perdón». Serena lo miró al hombre que la había salvado del orfanato cuando tenía 12 años, que le había dado una familia, que luego no la había protegido cuando más lo necesitaba y que ahora intentaba reparar el daño causado. «No, no te lo mereces», dijo Víctor con el rostro abatido y el dolor reflejado en cada rasgo. «Pero no te perdono por ti», continuó Serena con voz tranquila pero firme. «Te perdono por mí, porque me niego a seguir cargando con tu culpa. Esa carga es tuya, no mía». Víctor asintió con lágrimas resbalándole por las mejillas.
Lo entiendo. ¿De verdad lo entiendes? Preguntó Serena. Entonces demuéstralo. No con palabras, sino con hechos. Víctor se ofreció a darle todo. Todos sus bienes, la mansión, las empresas, las cuentas bancarias, todo. Pero Serena se negó. No necesitaba su riqueza. Solo aceptó lo suficiente para llevar a cabo un plan que había guardado en secreto durante mucho tiempo. Un plan que había tomado forma en su mente durante las largas noches en el oscuro sótano, cuando se prometió a sí misma que, si sobrevivía, haría algo que importara. Esa tarde, después de que Victor se marchara, llegó Roman. Su relación había cambiado. Él ya no era su salvador y ella ya no era su víctima. Eran aliados, amigos, iguales. Roman se sentó en la silla que Victor acababa de dejar libre y miró a Serena con tranquila curiosidad. ¿Y ahora qué?, preguntó. Tienes dinero, tienes libertad. ¿Qué vas a hacer con ello? Serena sonrió, una sonrisa auténtica, la primera en años. Voy a construir algo, un lugar para gente como yo, gente que no tiene a nadie, gente que cree que es invisible. Roman asintió. Si necesitas algo, ya has hecho suficiente. Más que suficiente. Ella se detuvo y lo miró. Pero gracias por creerme cuando nadie más lo hizo. La expresión de Roman se suavizó. Solo por un momento. Algunas deudas merecen ser pagadas. Se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Cómo lo llamarás, el lugar que estás construyendo? Serena miró por la ventana la ciudad que se extendía debajo, el futuro que por fin era libre de moldear. Catherine House. En honor al nombre de la única madre que tuve, un año después, una antigua mansión a las afueras de Chicago volvió a cobrar vida. El edificio había estado abandonado durante años, pero ahora había sido completamente restaurado, pintado de un blanco brillante y limpio, con grandes ventanas que daban la bienvenida a la luz del sol y un exuberante jardín verde lleno de parterres de flores de todos los colores. En la puerta se había colgado un letrero nuevo, con letras doradas sobre un fondo azul claro. Catherine House, un lugar seguro para los supervivientes. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en un hermoso día soleado de otoño. Había docenas de personas allí, donantes con trajes elegantes, voluntarios con sonrisas radiantes, periodistas con cámaras y micrófonos, y lo más importante, las mujeres y los niños a los que Catherine House había ayudado durante su fase piloto inicial. Victor estaba junto a Serena, con unas tijeras en la mano para cortar la cinta. Había envejecido, su espalda estaba más encorvada, pero sus ojos brillaban con orgullo. Así era como expiaba, no con palabras vacías, sino con acciones reales. Había financiado la mayor parte de los costes de construcción y se había comprometido a seguir apoyando a Catherine House durante muchos años. Roman se encontraba más atrás, mezclado entre la multitud, sin necesidad de reconocimiento. No necesitaba atención, solo necesitaba saber que su deuda había sido pagada y que la mujer que había encontrado en un callejón oscuro años atrás ahora se erguía, brillando como un faro. Después de cortar la cinta, Serena subió al podio. Miró a la multitud, respiró hondo y comenzó a hablar. Hace 2 años dormía en un callejón. No tenía nombre, ni identidad, ni esperanza. Pensaba que era invisible. Pensaba que nadie volvería a verme jamás. Hizo una pausa y miró a cada uno de los rostros de la multitud. Pero alguien me vio. Alguien me encontró en la oscuridad y se negó a dejarme allí. Y hoy estoy aquí, no como una víctima, sino como una superviviente. No como alguien que fue salvada, sino como alguien dispuesta a salvar a otros. Los aplausos resonaron en el jardín. Catherine House no es solo un refugio, continuó Serena, con voz llena de fuerza. Es una promesa. Una promesa de que nadie, ni una sola mujer, ni un solo niño tendrá que volver a ser invisible. No mientras yo esté aquí. No mientras este lugar exista. 2 años después, Catherine House se había convertido en un hogar temporal para más de 200 mujeres y niños que habían sufrido abusos. Serena se convirtió en la voz de los que no tienen voz. Aparecía en programas de entrevistas, escribía para revistas y recibía premios de organizaciones de derechos humanos.
Pero nada de eso importaba tanto como lo que veía cada día. Rostros que antes estaban llenos de miedo y ahora aprendían a sonreír. Niños que antes se acurrucaban en los rincones y ahora corrían y reían. Mujeres que antes creían que no valían nada y ahora volvían a confiar en la vida. Una noche, cuando Catherine House ya dormía, Serena se sentó junto a la ventana de su oficina y contempló el tranquilo jardín bajo la luz de la luna. Sobre el escritorio, frente a ella, yacía el anillo de Catherine, la pequeña banda de plata con la piedra azul que había guardado durante sus años más oscuros. Junto a él había una carta que acababa de terminar de escribir. A Viven le escribió: Te perdono, no por ti, no porque me lo hayas pedido, sino porque me negué a seguir cargando con tu veneno. Querías destruirme, casi lo consigues, pero hay algo que nunca entendiste. Las cosas rotas no siempre permanecen en pedazos. A veces se convierten en algo nuevo, algo más fuerte, algo más hermoso. Tú estás en prisión. Yo soy libre y nunca volveré a pensar en ti, Serena. Dobló la carta, se levantó y se dirigió a la chimenea. Las llamas crepitaban, desprendiendo un calor suave. Arrojó la carta al fuego y observó cómo se encendía, se curvaba y se convertía en cenizas. Sonrió. Era la liberación definitiva. Se oyó un suave golpe en la puerta. Se volvió y vio a una niña de unos 7 años de pie en la puerta, vestida con un pijama rosa y con un libro apretado contra el pecho. Era Lily, una de las niñas que vivían en Catherine House, hija de una madre que había escapado de un marido violento. Señorita Serena, dijo Lily con voz suave y cautelosa, ¿me lee un cuento? Serena se levantó, se acercó a la puerta, se arrodilló a la altura de la niña y sonrió. Por supuesto, cariño. ¿Qué cuento te gustaría? Lily levantó el libro, el cuento de la niña que encontró su hogar. Los ojos de Serena brillaron. Ese era también su cuento favorito. Tomó a Lily de la mano y la llevó por el pasillo hasta la sala común, donde esperaban los demás niños. Fuera, por la ventana, amanecía. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Serena Cole había sido destrozada, golpeada, abandonada, olvidada. Pero no estaba destruida, porque hay supervivientes. Supervivientes que atraviesan el fuego y no se limitan a escapar. Se levantan e iluminan el camino para los demás. La historia de Serena nos enseña que, por mucho que la vida nos empuje a las profundidades más oscuras, por mucho que nos hieran y traicionen las personas en las que confiábamos, siempre hay esperanza. El perdón no es olvidar lo que pasó, es liberarse del peso del pasado. Y la verdadera fuerza no se encuentra en la venganza, sino en convertir el dolor en una llama que brille para los demás. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con aquellos que necesitan saber que sobrevivir es totalmente posible. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias conmovedoras. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Alguna vez te has enfrentado a situaciones difíciles en la vida? ¿La historia de Serena te ha hecho pensar en algo? Por favor, deja un comentario a continuación. Comparte lo que sientes desde lo más profundo de tu corazón. Siempre estamos escuchando y valoramos cada opinión. Por último, deseamos a todos los que veis este video buena salud y una vida llena de alegría y paz cada día. Gracias por acompañarnos. Adiós y hasta la próxima.